Hola a todos. Mirad, pase lo que pase, siempre nos quedará la música. Siempre hay una canción que es la canción de ese momento, de esa experiencia. La canción de este momento aquí y ahora os la he dejado abajo, en los links, en la descripción. Y también os he dejado con esa misma canción una coreografía genial que, bueno, si eso no te da ánimos, es que no te da ánimos ya nada. Les he propuesto a mis alumnos que practiquen con esa canción y que practiquen también con esa coreografía. Pero primero, antes de ponerse a practicar dándolo todo, estando todos confinados como estamos y que llevamos pues más de un mes, muy importante, una palabra mágica: permiso. Pone permis porque es el cartelito que he hecho para ellos en catalán. Hay que pedir permiso. Tú puedes practicar la canción flojito, flojito y irla aprendiendo. Y puedes practicar la coreografía despacito, despacito e irla aprendiendo. Incluso hasta puedes adaptarla y hacerla en la silla sentado. Pero no empieces a darlo todo cantando, bailando, si no te han dado permiso. Pues porque hay gente que está malita, porque hay gente que trabaja de noche y duerme de día, etc. Aquí en España, a las 8 en punto de la tarde, todo el mundo dejamos lo que estamos haciendo, si no todo el mundo casi, y salimos al balcón a aplaudir pues a todos los que están haciendo posible que estemos mejor. Sanitarios, personal que trabaja en transportes, en supermercados, en basuras, en limpieza, en fin, yo les aplaudo a todos. Eso quiere decir que a las 8 hay mucho alboroto, mucho ruido. Generalmente después de los aplausos siempre hay algún vecino que pone unos altavoces así de grandes y pone a toda caña su música favorita. Así que si a las 7:30 os ponéis a cantar o a bailarla, no creo que molestéis a nadie. De todas maneras, preguntar siempre, ya sabéis. Permis. Esa es la actividad. ¿Cómo nos harán el retorno de esa actividad? Pues bueno, se pueden filmar un vídeo cortito y ponerlo en el correo electrónico para hacernos el retorno, o pueden incluso hacerse una foto o simplemente escribirnos un correo diciendo, pues ya lo he intentado. Para practicar el baile hay algunos trucos que van muy bien en YouTube, al menos para mí, que ya tengo una edad, voy a cumplir 56, y a veces bailando, me encanta bailar, pero a veces me canso. Si trabajas con un teclado, con un ordenador, un portátil, si la tecla K te para la imagen, la tecla J te retrasa un poquito, un pelín, y la L te avanza un pelín, y cuando le vuelves a dar a K, vuelves a reanudar. Si quieres practicar un paso de baile y te va muy rápido, si vas al marco del vídeo de YouTube, hablando también de ordenador, donde puedes darle para que ocupe toda la pantalla el vídeo, justo al lado hay una ruedecita de configuración. Le dais a configuración, os saldrá un pop-up con un ajuste que pone velocidad, pone normal no. Le das y pones 0,75 y eso es gloria, porque la música se oye un poco distorsionada, pero todavía tiene entidad y te permite, pues como yo que ya tengo una edad, pues te permite seguir los pasos de la coreografía sin quedarte sin aliento. Y cuando ya te la sabes bien, pues ya puedes ir a la velocidad normal. Bueno, espero que esto os haya servido de alguna cosa. Si más no, si os da un poco de bajón y os ponéis con esa canción, bueno, seguro que os sube el ánimo. Un abrazo muy grande desde Tortosa, 100% desinfectado, 100% antivirus, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!